Buenas noches. Mañana viernes comienzan a llegar a Murcia, a actos públicos, los principales líderes políticos nacionales, como reclamo para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y las nacionales a final de este año y principio del que viene. Unos comicios, todos ellos, en los que ciertos asuntos estrella pueden ser un boomerang para los políticos, tras pasar por una sacudida social y judicial. Es el caso de la reforma del Código Penal sobre la sedición y malversación, con su posible beneficio para promotores de estos delitos en Cataluña, o la ley de libertad sexual, que parece que se va a remendar para detener el chorreo que ha provocado de excarcelaciones de maltratadores. Sin olvidarnos de que el Tribunal Constitucional, que acaba de estrenar presidente, tendrá que pronunciarse en plena campaña sobre las leyes del aborto, la eutanasia o la educación. Alguien hablaba recientemente de desjudicializar la política y de despolitizar la justicia. ¿Qué dirán los ciudadanos? Bienvenidos. Bienvenido, buenas noches. En efecto, cualquier aprobación de una ley por parte del legislativo o por parte del ejecutivo, porque ya esa diferenciación es complicada de hacer, supone un debate político y también acarrea un debate social. La duda está en si muchas veces si ante la demanda de los ciudadanos debe aprobarse una ley o si las leyes se aprueban para cambiar o modificar las conductas o las tendencias de la sociedad. Pero si además la ley que se aprueba o las modificaciones tienen que ver con el Código Penal, me parece que todo se complica mucho más. Y esas dos últimas modificaciones sobre la sedición y otras cuestiones alrededor, o la ley de libertad sexual, está acarreando muchas confrontaciones y puntos de vista distintos que van a continuar durante estos próximos meses con toda seguridad, y es posible que sea ese efecto boomerang. Lanzan los políticos y vuelvan los políticos, vamos a ver en forma de qué tendencia de voto. Vamos a analizar esas cuestiones. En cualquier caso, yo sinceramente creo que la cantidad de información que se da es enorme y a veces puede resultarnos confusa. Vamos a intentar centrar un poco cómo están esos asuntos y algunos otros que tienen que ver con la política, la justicia y la opinión pública. Lo vamos a hacer, ya que son asuntos penales, con José María Caballero, es abogado penalista, es catedrático extraordinario de Derecho Penal de la Universidad Católica. José María, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias. A ver si nos echas una mano dentro de este tema tan farragoso. Gracias a vosotros por cantar conmigo y tratar de poner un poco de luz en esto. Muchas gracias. Andan en toda esta situación compleja los jueces tomando decisiones y pendientes de cuáles son las modificaciones para actuar en consecuencia. Andrés Montalbán, magistrado, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias por acompañarnos este rato. De nada, está encantado. Y son temas de la opinión pública que está en la calle. Se legisla en base a lo que desean los ciudadanos o una vez que se legisla tiene consecuencias sobre la opinión pública de los ciudadanos. Por eso nos acompaña también Francisco Javier López, que es politólogo. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues empezamos. Hablando en general, Andrés, ¿cómo se debería articular esto para que haya menos tensiones entre acusándose los políticos a los jueces quejándose de los políticos, la opinión pública pendiente, sensación a veces de protección? ¿Cómo articular todo esto? Sobre todo, parece que pasa con asuntos penales, ¿no? Cuando se toca el Código Penal. Todo esto está definido desde hace mucho tiempo, es decir, en definitiva es el mecanismo de la división de poderes. Si cada cual actuara dentro de su ámbito de poder, las cuestiones, los encuentros serían mucho menos. Las leyes responden a la moral media de la sociedad en general, digo la ley penal, para eso, y entonces, muy bien, y la política legislativa la marca en cada momento, es verdad, el gobierno que está en el poder. Política legislativa quiere decir, bueno, en un momento determinado se da hoy unas olas enormes de atracos, se incrementan los delitos, en fin, el gobierno debe salir a proteger a esas personas, porque en definitiva lo que las leyes penales protegen bienes jurídicos, y está en su trabajo iniciar el proceso legislativo. Otra cosa es que se pretende hacer, que se pretenda legislar a la carta o por la vía rápida, como se pretende últimamente. A mí eso no me parece nada bien, porque así salen ellas. Por cierto, cuando se trata de legislar de forma precipitada, la cosa no sale bien, porque para eso hay todo un proceso con unos informes de cámaras, del Consejo de Estado, etcétera, etcétera,
que tratan de encauzar la ley a fin de que salga, por lo menos técnicamente, lo mejor posible. Sí, lo que pasa es que si hay un clamor, otra cosa es que este sea el caso, pero si hay un clamor de la ciudadanía, parece que hay que legislar de inmediato, o eso de esperar se llega tarde. Es difícil encontrar el buen momento, ¿no? Pero ¿cuál sería el clamor? Es que esto también, el clamor es una cosa que se crea a veces en los medios, que yo no veo el clamor en ningún lado, no veo a miles de personas exigiendo una modificación de las leyes. Por ejemplo, no sé, Unidas Podemos ha liderado todo el cambio con las leyes de protección de la mujer, pero bueno, ¿estaba un clamor en la calle? Pues sí, si se ha procurado que ese clamor se ha fundamentado de alguna manera, pues me parece bien que se haga. Pero no tiene... Vamos, sí, el gobierno debe dar respuesta si hay un clamor, como tú dices, pero el problema es que cuando hay un clamor. Yo no he visto grandes clamores por ninguna parte. O sea, mesura para legislar. Totalmente, totalmente. Ese es el ideal, o sea, legislar con mesura y legislar con el tiempo que requiere legislar. Si las cosas son difíciles en general, en el mundo la legislación es muy compleja y exige su tiempo. Y hacerla en la medida, por los pasos, si está todo marcado en la propia ley cómo ha de hacerse. Los procesos de urgencia están para los que están, para los procesos de urgencia, pero claro, si enseguida se amparas en los procesos de urgencia, dicen, es que esto viola derechos fundamentales, por ejemplo. Entonces, como viola derechos fundamentales, es un proceso de mucha urgencia. Siempre se puede decir que una cosa viola derechos fundamentales, pero no es... ¿Había urgencia o interés? Ha hablado de dos cuestiones, estamos hablando de dos cuestiones. Una, el asunto de la sedición y el proceso, y otra, la ley del solo sí es sí. ¿Había clamor ciudadano o había interés político? ¿Qué había al final, bajo tu punto de vista? Había clamor por parte de una parte de la ciudadanía e interés por una parte de la ciudadanía, por ejemplo, en el tema del proceso. Obviamente, mayoritariamente la sociedad no pedía precisamente esa rebaja en la tipología, y mucho menos cuando hemos visto los efectos perversos que pueden generar, por ejemplo, con la reforma de la malversación, que no solamente va a afectar a los del proceso, sino que va a afectar a otros políticos con causas de corrupción o bien abiertas o bien que sean revisables las penas a las que ya estaban condenados. Respecto a la ley del solo sí es sí, es verdad que la sociedad exigía, si nos íbamos a los estudios de opinión, exigía una mayor protección para la mujer en los casos de violencia de género y demás, pero vamos a lo que comentaba Andrés anteriormente, los procedimientos legislativos. Tenemos varios tipos de procedimientos legislativos en este país. Se ha optado por la vía más rápida y por la vía, además de la sordera, de no querer oír a nadie. Y se ha hecho una ley que no corresponde al interés general, sino que lo que está haciendo es una ley ideológica, básicamente, y que no ha tenido en cuenta ni los dictámenes del Consejo de Estado, ni de asociaciones, absolutamente de nadie. Entonces, ahora produce unos efectos que ellas, me refiero a las dirigentes del Ministerio, dicen que no se podían prever, se les estaba advirtiendo por activa y por pasiva. El problema que tenemos es que cuando se produce la fragmentación parlamentaria, en este país no estábamos acostumbrados a los gobiernos de coalición, y ahora lo que estamos asistiendo simplemente es que en ese juego de mayorías y de pactos hay un socio del gobierno que tira para adelante con una serie de leyes ideológicas y no tiene en cuenta realmente el procedimiento legislativo. Es el gobierno que más está abusando del procedimiento de urgencia, pero vamos, de calle, con lo cual el legislativo está callado, pero porque es el ejecutivo el que está ocupando su puesto. José María. Yo comparto plenamente, en primer lugar, lo que ha dicho Andrés. Clamor. ¿Qué clamor había? El clamor es una cosa que la sociedad pueda demandar, y ese clamor en muchos casos es un clamor absolutamente inducido, es un clamor manipulado por quien sea. Pero además ese clamor, que en definitiva es lo que da lugar a lo que se ha denominado populismo legislativo, lo que luego hay que ver es la regulación que precisa, si es una regulación penal, como aquí se está haciendo. Es decir, el derecho penal históricamente se ha regido
por lo que se ha denominado el principio de intervención mínima, es decir, el derecho penal, el recurso al derecho penal solamente estaba legitimado en aquellos supuestos en los que se considerara ineficaz la utilización de cualquiera de los otros resortes de que dispone el Estado, y solamente en supuestos especialmente graves es cuando el derecho penal tenía que intervenir. Es cierto que el legislador penal tiene que estar pendiente de lo que es no un clamor popular, sino el sentir de la sociedad. Hace 50 años existía un delito que era el delito de bigamia, porque en aquellos tiempos, hace 50, 60 años, se entendía que la bigamia era una conducta que atentaba contra los principios más básicos de la sociedad, y a la gente se la metía en la cárcel por la bigamia, por el adulterio, me confundí, por el delito de adulterio. Eso, en la moral de aquellos tiempos, pues se entendía que justificaba una intervención del derecho penal. Posteriormente, el legislador llega a la conclusión de que ese tipo de delitos hay que quitarlos porque ya la valoración queda reducida a lo que es la moral de la persona y el derecho penal no debe entrar ahí. Y al mismo tiempo, hace 50 años, nadie se planteaba el delito de manipulación genética o el cibercrimen, porque eran cosas que en aquellos tiempos pertenecía casi a la ciencia ficción. Entonces el legislador tiene que estar al tanto de qué conductas la sociedad en general quiere que salgan del Código Penal, porque son conductas que ya no se reprochan con esa contundencia, y qué otras normalmente son aquellas que se derivan de los avances científicos. En ese caso, es decir, qué conductas podrían, un mal uso, dar lugar a consecuencias desfavorables. ¿Es alguno de esos casos, Toto, de los que estamos hablando? Yo entiendo que no. Aquí lo que hay, aquí es que estamos confundiendo ese clamor. Lo del solo sí es sí, yo entiendo que es una legislación absolutamente oportunista. Yo creo que estaba bien regulado como estaba, distinguiendo, por un lado, lo que eran los abusos sexuales de las agresiones. O sea, decir, a mí unificarlo todo y no distinguir lo que es un atentado, que no dejan de serlo los abusos sexuales, un atentado contra la libertad sexual, pero sin violencia o intimidación, equipararlo a esa misma conducta con violencia o intimidación, parece que estamos diciéndole al autor de estos delitos, como va a ser usted tratado prácticamente igual, utilice violencia o intimidación. O sea, me parece que es unificar conductas que deben de tener un tratamiento totalmente distinto. Aquí, ya digo, se ha legislado de forma oportunista, pero con un analfabetismo jurídico radical, que es lo que ha dado lugar a las consecuencias que hemos tenido. ¿Y en el caso de sedición y la malversación relacionada con la misma? Igualmente, hay un desconocimiento por parte del legislador de lo que se está haciendo. Se ha legislado a la carta con el ánimo de beneficiar a los independentistas, sin darse cuenta de que la legislación que se ha promulgado no le es aplicable. Las penas más favorables que se han incluido en el Código Penal con la intención de beneficiar a los independentistas, sin embargo, no les resulta de aplicación, porque como no saben ni de legislación ni de jurisprudencia cuál es la interpretación, porque ahora se ha incluido en la malversación, tal y como está actualmente regulada, se requiere ánimo de lucro. Y con ello lo que quieren hacer de alguna manera es rebajar el reproche penal de los independentistas, que ellos dicen que no se han echado el dinero al bolsillo. Lo que pasa es que no saben que el Tribunal Supremo interpreta el ánimo de lucro como intención de obtener cualquier tipo de beneficio que no tiene por qué ser necesariamente económico y entraría aquí. Y además se ha introducido una modalidad atenuada de malversación, que es cuando el sujeto no se echa el dinero al bolsillo, sino que lo dedica a otras actividades públicas. Y esto es por el principio de especialidad, por ejemplo, de una subvención, que yo entiendo que esto sería de aplicación, por ejemplo, a lo que se dice, lo que se le reprocha a Pedro Antonio Sánchez, que tenía que haber terminado el auditorio, pero parte de ese dinero que venía para el auditorio lo invirtió en pagar sueldos y nóminas de funcionarios. Es decir, no ha dedicado un dinero que tenía como finalidad exclusiva el auditorio, pero lo ha dedicado a otra actividad pública perfectamente legítima, como es el pago de funcionarios. Ahora bien,
no se puede considerar que esté amparado en esa modalidad atenuada la organización de un referéndum absolutamente ilegal, porque esto es una actividad pública, eso es una actividad ilegal. Por tanto... Andrés, ponerse en el papel del juez Llarena es complicado. Aparte de lo que es el trámite judicial, al mismo tiempo, paralelamente, hay una modificación de la ley, y él mismo se quejaba hace poco, había unas declaraciones, porque era paralelamente a sus propias actuaciones y suponía hacer modificaciones, cambios y demás. Ponerse en el pellejo, en el papel de este magistrado. El juez Llarena no es porque quiera, él lo está haciendo, no está especulando, ni está diciendo, ni está haciendo nada fuera de lo que es su cometido. Es el juez predeterminado por la ley para hacer justo lo que está haciendo. Solo por eso ya merecería el respeto de todo el mundo, porque él está haciendo su trabajo. Tampoco entiendo que se queje, las cosas como son. En el cargo va también la posibilidad de la crítica y la posibilidad de... Bueno, me parece que está en su perfecto derecho de quejarse, pero nada más, yo no le doy más importancia. Yo creo que el juez Llarena lo que está haciendo hay que respetarlo, y cuando no los quiere respetar, para eso están los recursos que siempre caben. Ya está, no hay más. El momento actual, hay dos circunstancias que son paralelas. Por una parte, esa lucha de pedir la extradición a la justicia belga de Puigdemont, también otros huidos que puedan venir aquí para ser juzgados, que ha habido una lucha ahí de competencias entre tribunales de unos países y de otros, y luego la acción política para esas modificaciones que comentaba antes José María. Lo último que ha habido es, lo ha dicho públicamente el presidente del Tribunal de Justicia Europea, Koen Lanners, que comentaba en su pronunciamiento lo siguiente. Vamos a escucharlo. El Tribunal de Justicia Gran Sala declara: 1. La decisión marco 2002-584 del Consejo, en su versión modificada, debe interpretarse en el sentido de que una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea, basándose en un motivo de no ejecución que no se derive de la decisión marco, sino del derecho del Estado miembro de ejecución exclusivamente. En cambio, esa autoridad judicial puede aplicar una disposición nacional que establezca que se denegará la ejecución de una orden de detención europea cuando dicha ejecución daría lugar a una vulneración de un derecho fundamental consagrado por el derecho de la Unión. Es decir, traduciendo, me echa una mano Andrés, es un espaldarazo a la justicia española, ¿no?, esta decisión en contra de lo que venía estableciendo la justicia belga, y eso de que no va a tener un juicio justo aquí en España por parte del Supremo, pues no hay por qué ponerlo en duda. Vamos a ver, ¿no? La elección de Bélgica como país de refugio no es casual. No fue casual, No ¿verdad? es casual en absoluto. Bélgica lleva haciendo esto hace muchos años. Lo hizo con ETA. Y si tenemos un poco de memoria, recordamos cuando fue refugio de etarras, cuando se pedía la extradición y la negaba sistemáticamente. O sea, que no es nada especial. Que se creen en el centro de la democracia y creen que este es un país pues todavía como en mantillas, lo cual es perfectamente absurdo, porque este país tiene una evolución democrática a partir de que empezó a tenerla, lógicamente, tan digna como la suya, sino superior a la suya. Y claro, el principio de la Unión Europea está en respetar el derecho de los demás. Tú no puedes cuestionar una orden de otro país a no ser que vulnere, como dice, un derecho fundamental. Y si no, no puedes cuestionar en absoluto. Te gustará más o te gustará menos la legislación de ese país, pero ese no es tu problema. Hemos montado un artilugio unido, o sea, en Europa, una Europa unida en el marco de la justicia, con la orden de detención justo para que no se cuestione la detención nunca, como no sea que se vulnere un derecho fundamental de los que están en el Tratado Europeo, lógicamente. Pero ya sabemos que Bélgica no lo hizo entonces y ni lo ha hecho ahora. Es decir que... ¿Por qué? Pues vaya usted a saber. Sí, Bélgica es un país con problemas de independentismo y entonces en ese sentido debe tener cierta empatía con Cataluña. El país flamenco, ya sabemos que están ahí todavía juntos casi por casualidad. Es un país de creación artificial. Pero en cualquier caso, fíjese, a pesar de la tensión que hay, no es un país que haya llegado a los extremos que se ha llegado en España de declarar a nadie una independencia unilateral.
Es decir, que no tenía que haber entrado Bélgica en el fondo de la cuestión. Para nada. Si la solicitud estaba, la tramitación si la bien formulada... si la había dictado una autoridad competente, estaba en el marco y el delito era un delito de la entidad suficiente para provocarla, para llevar consigo la detención de la persona, y se ha acabado. ¿Cómo crees que va a acabar este proceso? Porque ahora, bueno, hay que pronunciarse sobre la inmunidad como parlamentario europeo. No tengo ni idea, eso José María que te lo sabrá mejor que yo. ¿Se puede complicar todo esto más tiempo? Claro que se puede complicar, está claro que se puede complicar. Estos van a dar todas las vueltas, utilizarán todos los recursos habidos y por haber, que todavía les quedan, y lo irán alargando a la espera de que descampen España y puedan venir de otra manera. Porque la desobediencia, los abogados defensores, por ejemplo, ya han dicho que la desobediencia ha prescrito y están contra la actuación del juez Llarena. Y la malversación, pues que, bueno, si se ha reducido en la ley, pues debe de tener el efecto que era el deseado a la hora de empezar a hacer la planificación. ¿Cómo crees que va a acabar esta situación? A ver, la malversación no se ha reducido. Ya digo, se ha tipificado una modalidad atenuada y se ha regulado de forma distinta la malversación, pero con las mismas penas. La malversación, el tipo básico, tiene las mismas penas que tenía, que yo creo que el que resulta aplicable a estas personas, precisamente por lo que estamos diciendo. El ánimo de lucro se trató de incluir para dejarlo fuera, pero de acuerdo con la interpretación de lo que dice el Tribunal Supremo, que es el ánimo de lucro, ya digo, no tiene por qué ser un beneficio económico el que se persiga, hace que se pueda entender que estas personas, primero, actuaron con ánimo de lucro y, segundo, no les resulte de aplicación el subtipo atenuado por lo que estamos diciendo. Es decir, porque lo que se trata de forma más favorable es que no se echen el dinero al bolsillo porque se utilice para otra actividad pública, que no es el caso. Tiene que ser una actividad pública que sea legítima. Por tanto, lo que es la malversación no cambia. Otra cosa distinta es qué ocurre con la sedición. El juez Llarena apunta a que, desaparecido el delito de sedición, se podría hablar de un delito de desobediencia, porque los fiscales, por lo visto la Unión de Fiscales hablaba de que se le podría apreciar ese delito de desórdenes públicos agravados, delito que no existía en el momento en el que ocurrieron estos hechos y que, por tanto, por la imposibilidad de aplicar la ley con efectos retroactivos, a esta gente no se le podría juzgar por un delito que en aquellos momentos todavía no estaba acuñado en el Código Penal, y por tanto la única opción sería perseguir por el delito de desobediencia, que es lo que ya digo que apunta el juez Llarena. Otra cosa distinta es lo que estábamos diciendo, que Bélgica actúa como actúa. Bélgica, efectivamente, como dice Andrés, es un país que tiene sus características, se podría decir que es hasta un país fallido, un Estado fallido, es decir, es un Estado que tiene sus características muy particulares, pero es que tampoco atendió la orden de detención y entrega el pueblo este de Alemania, que también dijo que no entregaba. Yo creo que eso tiene hasta su justificación, es decir, porque yo, juez de una determinada ciudad o pueblo de Alemania, me están pidiendo que detenga, con todo el trámite que eso conlleva, a una persona y lo entregue a España. ¿Para qué? Para que luego llegue a España y el gobierno se ponga de rodillas, le ponga la alfombra roja, inmediatamente te indulte, etcétera, etcétera. Es decir, ¿para qué me vas a hacer trabajar de esa manera si tú mismo no estás actuando con un mínimo de seriedad y rigor en la persecución de este tipo de hechos, y luego cuando los detienes le pones toda clase de facilidades? Pero ¿cómo crees tú que acabará entonces esta cuestión al final? ¿Volverá? ¿Será juzgado o no? Sí, yo creo que volverá. El Estado, el gobierno que ya estamos viendo que ha asumido, como también apuntaba Andrés, ha asumido esa labor absolutamente usurpadora de lo que son las funciones del legislativo, que se ha quedado así de espectador de piedra de lo que está haciendo el gobierno, modificará lo que tenga que modificar en esa legislación que se está haciendo a la carta y siguiendo peticiones expresas de los independentistas y de lo que ellos quieren, y buscará la manera de que cuando estas personas estén aquí, pues poco menos que tengan que indemnizarles. Es decir, que no va a llegar a ningún sitio, y yo creo que cuando lleguen aquí no va a haber ninguna repercusión prácticamente. Javier, se ha dicho que con toda esta situación que se está haciendo, desde el gobierno lo que se plantea es que se ha conseguido rebajar la tensión social en Cataluña y que ya no hay ese clamor por el independentismo y demás.
Esa es una cuestión, y luego hablaremos de otra, pero esa en este momento. ¿Se ha rebajado, tú crees, que socialmente hay menos? Si es que es así, ¿es por esta cuestión? ¿Es por miedo, a lo contrario, a penas y actuaciones de la posibles condenas, actuaciones de la policía y demás? ¿Cómo ves esa situación? A ver, más que desactivarse, simplemente después del espectáculo bochornoso y de la gran mentira que fue el proceso, y sobre todo el 1 de octubre y los días posteriores con la declaración de independencia, etcétera y demás, es verdad que en el año 17 el independentismo tuvo su auge y hubo casi prácticamente era el 50% de la población catalana creía que era factible una independencia y abogaban por ella. A día de hoy ese sentimiento ha caído totalmente. Hay solamente un 35, casi 36% de la población catalana actualmente, en el mes de noviembre creo que fue el barómetro del CIS catalán, pues un 36% aproximadamente, sí siguen pensando que debería existir una Cataluña libre. Un 30% prácticamente cree que debe mantenerse como una comunidad autónoma igual que hasta ahora, un 17, casi 18% que cree que debería ser un Estado federado, pero dentro de España, y solamente ahora mismo votaría alrededor del 40%, por debajo del 40%, sobre el 39% votarían por una independencia, frente a un 53% que lo ven como una opción que jamás votarían. ¿Esto es porque se ha relajado el clima? A ver, el clima se ha relajado, pero se ha relajado porque los principales instigadores de todo lo que ocurrió salieron con el rabo entre las piernas huyendo. Y ahí los tenemos todavía, a unos en Bélgica y a otros en Suiza. Pero realmente los planes no han terminado y sin embargo van perdiendo apoyos. El gran problema es que en esa distensión que desde el gobierno central se quiere hacer o se quiere vender como gran logro, lo único que se está haciendo es vender, por un lado, el Código Penal, ponerlo al servicio de los intereses de estos señores, que va en menoscabo además del interés general del resto de los españoles. Con lo cual, ¿hay una distensión? Sí hay una distensión, pero hay una distensión porque los principales cabecillas han desaparecido y porque los que le han sustituido son gente que, si Puigdemont nos parecía una persona prácticamente sin carisma, el actual presidente de la Generalitat catalana, el señor Aragonès, pues un señor que pasa sin pena ni gloria. Con lo cual, sí, hay una distensión, pero no solamente por esa claudicación del Estado, sino también por un hastío de la ciudadanía. Andrés, cuando se dice, y se ha oído en algunos políticos decir, que para solucionar el problema social en Cataluña habría que desjudicializar la política. Esa expresión, que está bien que no acaben yendo los políticos continuamente a la justicia, eso la verdad es que estaría francamente bien. Pero si lo que se dice, si lo que se quiere decir es que los jueces no actúen, no intervengan cuando los políticos llegan a determinados acuerdos, no sé, al final eso es preocupante o no. Desjudicializar la política. A veces se está abusando de la justicia, en la lucha, sobre todo en la lucha partidista, se está abusando de la justicia y llevando ante los tribunales cosas que no debían de llevarse, porque debían de solventarse en el marco político que para eso está, ¿entiende? Pero eso en este momento es hablar por hablar, porque aquí está todo el mundo pendiente de qué hace el partido de al lado para presentar una querella o para presentar una denuncia. Lo vemos todos los días, 14. Han archivado 9 causas contra no sé qué. Han archivado 14 causas. Bueno, pues en lo que estamos. Eso es politizar la justicia, es una mala historia, muy mala. Como politizar la justicia es también malo. Judicializar la política y politizar es la doble cara que hay que hacer. La politización de la justicia es nefasta. Yo he sostenido siempre que la independencia de la justicia pasa por su no relación con los políticos, en absoluto. Cuando se dicta la ley orgánica del Poder Judicial, 12 miembros son elegidos por los jueces, porque así lo decía la Constitución y así se eligió el primer Consejo. El PSOE, con muy mal criterio, porque pensaba que la mayoría de los jueces eran gente conservadora y el Consejo sería conservador, introdujo aquella modificación, decía que se elegiría entre jueces y magistrados. Dijo que cabía, que sí, que elegir jueces y magistrados, pero que no tenían por qué ser ellos. De ahí se llegó
a lo que era la estrella entonces. ¿Por qué unos jueces, que al fin y al cabo son gente que ha aprobado una oposición, va a elegir a alguien? ¿Dónde está su legitimación? Están sustrayendo la soberanía, una parte de la soberanía se la están sustrayendo. Pero eso, y dicho así, suena terrorífico, se desvirtúa y se desatranca absolutamente en cuanto te das cuenta de que eso no es exactamente así. El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano de representación, no representa a nadie, no representa al pueblo español para nada, es un órgano de defensa de la independencia. Y sintiéndolo mucho, la independencia de la justicia se va a defender mucho mejor si a los miembros los eligen los jueces que si los eligen no el Parlamento, que tampoco nos engañemos, no es cierto. Los partidos políticos puestos de acuerdo, 3 para ti y 2 para mí. Así es. Si esta cuestión está encima de la mesa, por cierto, Javier, una cuestión más. Se ha roto el bloque independentista porque al Partido Socialista, que va a pactar con ERC, yo ya me lío con las siglas, me perdonáis, pero los de Puigdemont y Junts per Catalunya lo que dicen es que, que ya se ha roto y que se ha vendido Aragonés. Pero hemos oído al Partido Popular diciendo que el que se ha vendido ha sido el Partido Socialista, que ya no es constitucionalista. Se ha roto ese bloque, los independentistas siguen aspirando a... porque he oído que sí que van a pedir un referéndum la legislatura que viene y si es 52% de la ciudadanía lo apoya, ¿lo reclamarán legalmente? Sí, vamos a ver, no solamente se ha roto el bloque independentista, se ha roto el bloque independentista y el bloque constitucionalista. O sea, todo saltó por los aires el día que se produjo la votación en el Congreso de los Diputados en la que se eligió a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, con el apoyo precisamente de los partidos independentistas. Vamos a ver, lo que ocurre es que ese bloque nunca fue un bloque granítico, ¿no? Y megalítico, sino que era un bloque completamente homogéneo, donde había además una serie de intereses personales, partidistas, sociales incluso, no tenían nada que ver la gente que venía de la antigua Convergencia y Unió, que son los que terminaron en Junts per Catalunya o ahora se llaman otra cosa. Después teníamos a la gente de Esquerra Republicana, la gente de la CUP, etcétera. Ahora mismo, obviamente, eso se ha dinamitado. Y obviamente quien más rédito ha sacado ha sido Esquerra Republicana, porque Junts, con todos los casos de corrupción que venía arrastrando desde la época de Pujol, de hecho tuvieron que cambiarle hasta 2 veces el nombre al partido, y el gran beneficiado, como te digo, ha sido Esquerra, que está sacando el rédito precisamente de chupar del Estado todo lo que puede, y aún así siguen con la cantinela de un posible nuevo referéndum, a sabiendas de que prácticamente no tienen apoyo. A día de hoy, solamente el 4% de los ciudadanos en Cataluña creen que el proceso tendría un desarrollo en el sentido que ellos quieren de abogar por la independencia. Es decir, es absurdo ir por ahí. Ahora, de cara a las elecciones, sobre todo las municipales, porque allí en Cataluña solamente van a ser las municipales, vamos a escuchar bastantes burradas, pero sobre todo lo que vamos a asistir a partir del 28 de mayo van a ser probablemente muchos pactos en los que gobierne el Partido Socialista con Esquerra o Esquerra con el Partido Socialista, porque se necesitan y porque Pedro Sánchez necesita a Esquerra para agotar la legislatura hasta final de año, una vez haya pasado la presidencia extraordinaria de España de la Unión Europea. Vamos a saltar de tema y apuntamos también al principio la violencia machista que se está produciendo, que a final de año y al principio de este ha repuntado todavía más, y además en la región de Murcia especialmente. La región lidera los casos de malos tratos con un repunte del 26%, y la tasa de denunciantes es de un 28,5% por 10.000 mujeres, 10 puntos por encima de la media nacional. Aquí en la región de Murcia, mujeres que han pedido ayuda han sido 26.600 en un año. Y luego, pues casos concretos importantes, muchos que se han estado produciendo, y todo eso además con la situación de salir a la calle. Se le está anunciando titulares continuos de salir a la calle, pues esos maltratadores, violadores, que se les ha reducido la condena. Hemos ido a la calle. Yo quería hablar sobre 3 cuestiones. Por una parte, ¿qué está ocurriendo tras esa ley y si debe ser arreglada, enmendada? Segundo, ¿qué se puede hacer con el tema de las pulseras y demás? ¿Y qué podemos hacer todos los ciudadanos?
porque nos hemos ido a hablar con Cristina Sánchez, que es asesora jurídica de CAVAX, y habla sobre esas tres cuestiones y la inquietud y preocupación que sí que hay de desasosiego en víctimas, algo que sí, desde luego, es francamente grave. Vamos a escucharla. Observado una tendencia al alza de las mujeres que sufren violencia sexual en nuestra región. Todo esfuerzo que se haga es poco contra esta lacra social como es la violencia sexual. El tema de la pulsera es algo que consideramos esencial porque si bien es cierto que estas víctimas son distintas a las de violencia de género, sí que con esta nueva ley, ido en vigor ahora el 7 de octubre, la ley 10/22, más conocida como del sí, del solo sí es sí, se pretenden incrementar estas medidas y lo que se ha hecho es disminuir la brecha entre las mujeres que padecen violencia de género y violencia sexual. Sí que considero personalmente que toda medida que se ponga encima de la mesa para evitar este tipo de violencia es fundamental. Se ha experimentado una preocupación porque es cierto que a través de los titulares y de los medios de comunicación se han puesto de manifiesto y han tenido conocimiento de que ha habido pues, muchos casos en los que se ha procedido a una revisión, una condena y en otros casos incluso a la excarcelación, ¿no?, del agresor sexual. Entonces, desde el punto de vista de las mujeres, pues no solo les supone quizá un revulsivo a la hora de denunciar, ¿no?, porque piensan, ¿por qué voy a denunciar si a los 2 días, con lo duro que es el proceso judicial, puede estar esta persona o revisándole la condena o se le va a poner menos pena? O sea, no solo supone un revulsivo, sino que además en determinados casos supone una victimización. Porque ven, con lo duro que ha sido el proceso, lo que les ha costado denunciarlo y por lo que han pasado en ese proceso judicial, que es bastante duro para ellas, pues luego ven como ese castigo que al final, sabemos que no, para muchas mujeres no es el fin último, ese castigo, ese resarcimiento, pero sí que es algo que es muy importante para ellas. Y eso pues ha generado bastante revuelo y entre nuestras usuarias, pues lógicamente, preocupación y muchas veces desasosiego, ¿no? Eso es preocupante, Andrés, ¿no? Que la víctima pueda generarle miedo, la consecuencia, las malas consecuencias, ¿no? De la ley del sí es sí. Sí. La ley del sí es sí, es que me puedo extender 2 minutos. Perfecto. Bien. La ley del sí es sí, apuntaba José Francisco Javier y tal, que es una ley ideológica. Yo iría un paso más allá, no solamente es ideológica, es una ley sectaria. Y es una mala ley. Parte de la base, a ver, dice que el centro está en el consentimiento, como si antes, en la anterior legislación, el centro no estuviera en el consentimiento. Estaba exactamente igual, estaba en el consentimiento también. Pero ahora quieren modelar el consentimiento de alguna manera. La manera, vamos a suprimir los abusos y toda esa agresión. Entonces, el toque subrepticio en el autobús, las gotas que te echan en la bebida y si te ponen un cuchillo en el cuello, son todo violencia. Todo violencia, entonces hay que moderar las penas, todos son violencia y son todos iguales. De ahí pasan a lo que va a ser el problema real de esta ley, que va a ser el problema del consentimiento, de probar el consentimiento. Porque por mucho que quieran, los elementos del delito tienen que estar probados todos para condenar a alguien. Al final, como dice una magistrada, una jueza, tampoco es una jueza, es una catedrática catalana, Mercedes García Arán, que al final tendrán que demostrar si dijo sí o si no dijo sí, como mínimo, ¿entiendes? Bueno. Por lo demás, es verdad que produce un efecto deprimente que se dicte una ley para proteger a las mujeres y esté llevando a la gente a la calle. Pero eso es el fruto de la rapidez de la vida y justamente del sectarismo, de ignorar a todo el mundo, porque quien sabemos esto somos nosotras. ¿Por qué somos nosotras? Pues porque nosotras somos las mujeres. ¿Por qué somos las mujeres? Porque el mundo no se divide en esto, se divide en hombres y mujeres. No, se divide en mujeres susceptibles de ser atacadas sexualmente y señores posibles, todos ellos susceptibles de convertirse en delincuentes sexuales. Eso no tiene ningún sentido, he dicho así. Pero si se lee la ley con detenimiento, está así. Y luego se basan en cosas chocantes, como dice el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul no dice en ningún sitio que haya que suprimir, distinguir entre la agresión, que haya que suprimir la distinción entre agresión y abuso. Eso no es verdad. No lo dice, o yo no me lo he leído bien o no se lo han leído ellos, no lo sé. Entonces, para empezar, me parece una mala ley hecha precipitadamente, desatendiendo absolutamente a todo el mundo y con este efecto nocivo que está produciendo, porque es muy deprimente ver que gente que está condenada salga a la calle, y no me extraña que esto produzca pánico y modele a las mujeres. Claro, lo menos que pueden hacer es decir que se les pongan pulseras, claro que sí, pues eso será quizá una solución, pero no va a ser la solución total. En cualquier caso, Andrés, tiene enmienda
está mal hecho, pero tiene enmienda, debe hacerse un arreglo. El arreglo sí que se puede, o el remiendo, no sé si revierte situaciones anteriores, sé que vas a decir que no, pero comentarlo porque hay quien dice que sí. Y enrocarse en eso, es que una ley debe ser modificada en cualquier caso. Sí, claro, por supuesto que debe ser modificada, porque esto no se puede tolerar y no se debe dar lugar a esto porque claro, con la técnica que han hecho es una mala ley. José María opina quizá mejor de esto que yo. O sea, yo creo que sí se debe modificar, pero es que desconozco absolutamente. Sé que el gobierno ha puesto por encima de la mesa un proyecto, sí, pero yo desconozco absolutamente el proyecto. No sé si vosotros lo conocéis. No, yo lo que había dicho antes, que yo creo que, de entrada, que teníamos una legislación que era perfectamente aplicable, que distinguía situaciones que son distintas y que con ella se le daba una respuesta, entiendo yo, a lo que era este tipo de delitos. No olvidemos que los delitos de agresión sexual, en sus modalidades agravadas, tienen penas equivalentes a las del homicidio. O sea, entonces, lo que no podemos hacer es que todo vaya al Código Penal, que todo sea cárcel, porque si llevamos esto, a mí lo que me da, como tú bien decías, los hombres en definitiva todos somos posibles o potenciales agresores sexuales en cualquier momento. De manera que van a terminar haciendo, podrían llegar a pensar en ponernos a todos un chip donde estemos localizados, que sepamos si estamos localizados o no. Y lo que verdaderamente me preocupa es que este denominado anteriormente clamor, que no deja de ser pues una manipulación interesada de este tipo de cosas, para sacarles un rendimiento partidista, y no lo olvidemos, lo que sí que hace es generar un estado de opinión, en muchos casos, que nos lleva a ir a un tribunal, a enfrentarnos ante una determinada situación en la que ni hay vestigios, de, es decir, una agresión sexual normalmente va aparejada o va acompañada de un cortejo de pruebas que normalmente pues vienen a confirmar que efectivamente se ha producido. En otras muchas ocasiones ese presunto delito se ha desarrollado en una relación hombre-mujer en el que ya había anteriormente esos contactos, que había mantenido contactos sexuales, y de pronto un día la señora dice que me violó. Inmediatamente se activa el protocolo de agresión sexual, la examina el forense y no ve ningún indicio, es decir, no ve ningún tipo de moradura, rozadura, enrojecimiento, es decir, nada que pudiera acompañar esto. Pero, a pesar de que esto sea así, tú llegas a muchos tribunales que te dicen, pero es que mire usted la posibilidad, intente usted arreglarse con el fiscal, que ya sabe usted cómo está la cosa, que este tipo de delitos, o sea, en este tipo de delitos lo que en muchos casos estamos observando es que el derecho a la presunción de inocencia se anula y se convierte justamente en lo contrario. Si hay una señora que dice que usted ha abusado sexualmente de ella, ponga usted los medios para tratar de llegar a una conformidad y una sentencia que pueda resultar lo más favorable para usted, porque si nos lo dejan en nuestras manos, a ver quién es el que dice que no ha sido así. Mañana vamos a salir en los medios, va a salir la diputada X diciendo que yo soy el juez machista y el juez tal, y como a los medios de comunicación le tenemos más miedo que una vara verde, pues yo le voy a poner a usted una sentencia además ejemplificadora, y después usted recurra al Supremo, si lo estima oportuno, al Tribunal Superior de Justicia o a San Pancracio, si es usted creyente, pero en definitiva vamos a los tribunales en muchas ocasiones con una situación desfavorable, contracorriente, no por los hechos o por las pruebas, sino simplemente por el tipo de delito de que se trata. En cualquier caso, Andrés, cosas hay que hacer, porque casos hay muchos, son indignantes, son lamentables, y yo no sé cómo conjugarse una legislación buena, eficiente, actuaciones judiciales correctas, protección a las víctimas, las pulseras, educación ciudadana, que hay que conjugar para que salgamos y nos quitemos esta lacra de encima. No, hay quien piensa que se solucionaría mucho dotando de muchos medios económicos, claro, pero eso es muy complicado. O sea, aislar a la mujer. Estamos hablando de agresión sexual, sí, no de violencia machista. Eso es. Pues evidentemente había que. Es muy complicado. Es decir, había que darle medios. La educación es clave en este caso. Si hablamos de la violencia de género, esa
tiene todo el sistema este de pulseras, pero es que el agresor sexual es imprevisible. De todas maneras, ha existido siempre, no es nada ninguna. Si hacemos un poco de memoria, el llamado clamor surge cuando el caso de La Manada. Sí. Aquella sentencia no fue buena, dijo que había habido falta de consentimiento, pero no violencia. Y pues, bueno, pero eso lo arregló el Tribunal Supremo y lo arregló muy bien. No hacía falta toda esta historia posterior, quedó perfectamente arreglado y cualquier tribunal lo podía interpretar. Ahora, si tú me preguntas cómo se puede, cuál es la solución para desaparecer la violencia sexual, la criminalidad sexual, pues no lo sé. La misma que para que desaparezca la criminalidad económica, yo qué sé. Los criminales va a haber siempre y es muy importante educar a la gente, eso sí, a los muchachos desde el joven, o sea, un respeto entre ellos. Introducir cosas. A mí hay cosas incluso que me gustan del feminismo moderno, o sea, que por ejemplo quieren que la relación sexual no se base en el consentimiento, en que el hombre demandante y la mujer que consiente. Es mucho mejor que se base en el consenso, es decir, que parte de la base de que entre ambos decidan llegar a una relación sexual. Bueno, pues estas cosas las vas explicando. Si se van explicando en los colegios y en estos sitios, pues van mucho más allá que hacer una ley precipitada, rápida y nefasta. Y económicamente, que la mujer tenga capacidad económica para ganarse la vida. Sí, eso está claro. Si le buscamos, la no dependencia, ¿no? Si le buscamos un trabajo y le buscamos estamos solucionando una parte del problema muy importante. Es que, si me lo permite, con el tema de la violencia sexual, yo entiendo que pasa lo mismo que con la violencia de género. El hombre que va a matar a su mujer, cuando la va a matar no piensa, a ver, la ley como está, la han modificado ya, entra en vigor la ley que endurece las penas, voy a entrar 10 años a la cárcel o 12. El que la va a matar está obsesionado con que la va a matar y la mata el que va a cometer un delito de violencia de género. Es decir, el derecho penal actúa siempre a posteriori y eso siempre llega tarde, porque yo siempre he dicho que la víctima lo primero que quiere es no llegar a serlo nunca. A ver, que ya soy víctima, ya cómo reparamos lo que me ha pasado. Lo que pasa es que, sin embargo, si escuchamos estos movimientos son tan furibundos que hay que poco menos que colgar a los varones en la plaza mayor del pueblo, a nadie se le ocurre decir medidas, efectivamente, es decir, donde verdaderamente estaría la solución del problema es en una adecuada política social que desde pequeños trate de inculcar a los niños y niñas, ¿vale? Pues que el respeto es algo fundamental en la persona, ¿no? Al hombre respecto de la mujer respecto del hombre, y que crezcan en esa mentalidad. Una vez que ya hemos llegado a mayores y ya estamos de ese tipo de tabús y de historias que, claro, cuando ya una persona tiene una represión y eso lo quiere dar salida a través de este tipo de conductas, que luego llegue el derecho penal y lo condene a 10, a 15, a 20 o a 50 años, la víctima ya está ahí, y a la víctima a ver ¿qué se hace? ¿Castigar más? No, si el hecho ya ha ocurrido. Vamos a actuar antes y seguramente tendrá mucha más eficacia que esa seguramente constante. El delincuente de estos casos es propenso a la reincidencia. Siempre. En derecho, en los delitos sexuales, en un porcentaje elevadísimo. Sí. Hay casos muy recientes de un delincuente... Aun sabiendo que ha sido condenado, es proclive a reincidir. No solamente que ha sido condenado, que ha entrado en prisión, que ha resultado agredido y se ha tenido que refugiar, sí, precisamente por el tipo de delito por el que ha entrado, después de unos cuantos años de estancia en prisión, sin pisar la calle, sale un permiso de 3 días y comete un delito. Eso demuestra que la cárcel no soluciona nada, que el sistema penitenciario español ha fracasado rotundamente y que si lo que queremos es solucionar las cosas metiendo a la gente a la cárcel, pues lo que podían hacer a todos los varones a prisión preventiva y evitaríamos que se produjera esta cuestión. O educamos cuando es el momento, o si todo lo diferimos al momento del castigo cada vez más, eso yo creo que llega tarde, siempre. Javier, ahí hay también esa presión social que decía. La verdad es que cuando La Manada se produjo un clamor que algo había que hacer. Lo que no sé es que, no sé si la gente sabía qué, o si era eso, pero que algo que había que hacer porque indignó enfadó muchísimo a la opinión pública aquella sentencia, como sigue enfadando cada vez que hay una agresión, una violación y noticias de estas hay continuamente en los medios de comunicación, pero luego también esa sensación de impunidad que acaba de decir la abogada que asesora
a víctimas es muy preocupante. Que una víctima, alguna noticia tengo yo por aquí, de que ha huido, se quiere esconder porque el ex está pidiendo una rebajada de la pena y piensa que va a ser reincidente, ¿no? Claro, vamos a ver. En todos estos años que llevo compartiendo mesa contigo, hemos asistido a peticiones populares y en caliente de revisión, pues cuando primero fue, recuerdo, cuando el violación y asesinato de la chica está en Galicia, Diana Quer, con la prisión permanente revisable, después la manada, etcétera. Siempre que surge se produce un hecho delictivo que mediáticamente es muy llamativo, siempre hay una reacción en caliente. El problema aquí no ha sido que se haya legislado en caliente o en frío, el problema es que se ha legislado muy mal. Y de hecho, en el mes de diciembre se dieron a conocer distintos estudios de opinión y tan solamente un 23% de la población consideraba que la ley estaba muy bien, frente a un 60% que lo consideraba que estaba muy mal, o un 11% que todavía no tenía una opinión formada, aunque en ese momento ya iban 100 y pico rebajas de condena. Ya casi por las 300. Claro, fíjate, en el mes de diciembre, estamos hablando de la segunda semana de diciembre, el 67% de las personas a las que se le preguntó por la ley del solo sí es sí, ya consideraba que perjudicaba a las mujeres, ya habían empezado a producirse revisiones de pena y demás. Entonces, esto sí crea una alarma social, y ahora sí es el momento de actuar. Ahora, por ejemplo, sí que es verdad que sí habría que actuar en caliente, porque parche ya no puedes poner al que se ha beneficiado, ya no hay retroactividades negativas para el preso o para el condenado, no hay posibilidad. Pero para el que vaya a cometer un delito a partir de ahora sí habría que poner algún tipo, y yo no sé si habría que volver a la antigua tipología de la distinción entre agresión, abuso o no. Yo no soy jurista, no lo sé. La secretaria de Estado de Igualdad, la señora Pan, sí. No sé si es Martínez Pan, tal. Ella decía que se había eliminado porque era mejor para la mujer, porque garantizaba más los derechos de la mujer. Yo creo que no es así, porque corregidme vosotros dos que estáis en los juzgados, que os desarrolláis en los juzgados, hay que probar el hecho. Entonces no solamente es la acusación, y como tú decías, si yo acuso de violación a una persona, a mi pareja o a quien sea, tiene que haber una serie de hechos probatorios, con lo cual ahora mismo sería más fácil, ante la ausencia de hechos, porque haya transcurrido un tiempo y no hayan podido producirse periciales, etcétera, tal, ir a la parte baja de la pena, al no haber distinción entre ese abuso. Andrés, ¿quieres decir algo al respecto? No, todos están en la idea de los autores de esta ley, por eso no quieren volver a la ley antigua, es la de la violencia, eliminar el término violencia. Ya lo que os decía, todas las conductas sexuales no queridas por la mujer, desde el tocamiento en el metro hasta al que le ponga un cuchillo en el tal, todas son violentas. Entonces, si ahora se reconsidera la violencia, creen que la mujer tendrá que probar tendrá que probar la violencia que se ha ejercido sobre ella, y eso es lo que ellas no quieren. Creen que no debe pasar. Sin embargo, de alguna manera tendrá que probarse. No tiene mucho sentido eliminarla así absolutamente, porque ya te digo, al final de alguna manera un elemento del tipo en un momento determinado tendrá que probarse que se ha ejercitado algún tipo de violencia. No, ya lo matizaba el Tribunal Supremo, no es que se ha hecho una defensa numantina de su integridad, no, para nada, no es eso, simplemente. Basta con que haya una oposición razonable para que el término violencia surja por sí mismo. La sentencia de la manada se explica muy bien, es decir, un grupo tal, la mujer está aterrorizada, hay un hecho violento clarísimamente, no hace falta que ella pruebe nada, se prueba directamente. Pero ya te digo, tienen pánico a que se reintroduzca. Volvamos a la diferencia entre agresión y abuso, que era el leitmotiv de la ley para ellas, para eliminar absolutamente que la mujer tenga que probar que se ha ejercido ninguna violencia sobre ella. Y ya digo, si es sí, bueno, pues muy bien, sí es sí. De acuerdo, pero al final habrá que probar que no dijiste sí. Tendrás que probar que no dijiste sí como mínimo.
Tres cuestiones más, dos sobre temas judiciales. Por cierto, hay huelga en tanto los casos parados, ¿no? La región de Murcia, por ejemplo, José María. La gran mayoría. Salvo las causas con preso y diligencias urgentes, juicios rápidos y de así los que requieren una atención inmediata, adopción de medidas cautelares. El resto está totalmente paralizado. Tanto la parte administrativa, sí, todo. civil, todos los ámbitos, ¿no? Pues la delegada territorial de la Unión de Progresistas de Letrados ha hecho un pequeño balance sobre cómo está la situación. Los datos de seguimiento de la región de Murcia siguen manteniéndose, son muy elevados. En el día de hoy hay un 68% de seguimiento de huelga y se han suspendido unas 389 actuaciones judiciales, lo que significa que la Administración de Justicia en la región de Murcia está básicamente paralizada. Queremos pedir disculpas a los ciudadanos y al resto de profesionales que acuden día a día a esta ciudad de la justicia a desarrollar su trabajo y a recibir ese servicio público de la justicia. Pedimos disculpas, pero el único responsable ante esta situación es el Ministerio de Justicia. Hoy hemos recibido por parte del Comité de Huelga que con carácter previo al inicio de esta huelga indefinida, las asociaciones, el Comité de Huelga remitió una carta al presidente del Gobierno, a don Pedro Sánchez, y hoy nos han contestado desde el Gabinete de Presidencia diciendo que conocen de sobra cuál es la labor fundamental de los letrados de la Administración de Justicia dentro de la Administración de Justicia y que esperan que este conflicto se solvente lo más rápido posible. Por lo tanto, la pelota ya se encuentra en el Ministerio de Justicia, porque no podemos entender que siga sin recibir al Comité de Huelga cuando ya su presidente del Gobierno ha dado ese paso y ha tendido esa mano. Para los que no estamos en esto, los letrados de la Administración de Justicia son los antiguos secretarios judiciales, ¿no? Así es. Correcto. Son los que están en huelga. Yo hablaba de la despolitización de la justicia, Andrés decía, o judicialización de la política. Ya tenemos nuevo presidente del Tribunal Constitucional que tiene que pronunciarse en los próximos meses sobre la ley del aborto, la eutanasia, la ley de educación, es decir, en plena campaña electoral. Esto no va a parar, Andrés. El Tribunal Constitucional en las próximas fechas. Pues lo que es patético es que sepamos casi qué va a votar cada uno de ellos. Eso es lo peor, ¿no? Con gran diferencia. Es decir, cuando aquella ley, que de la reforma de la ley del Poder Judicial, cuando se modificó, ya el Tribunal Constitucional dijo que lo que había que tener era una visión constitucional de los nombramientos. Es decir, por eso se ponían mayorías reforzadas de 3/5 para que se consensuara y en el consenso fuera en elegir a los mejores, no al que tenga a mi sumiso. Esto está dando lugar a cosas absurdas. Por ejemplo, ya hay 7 recusaciones contra los 2 magistrados nombrados por el Gobierno. Eso va a significar, pues, al final, la parálisis o ignorar la recusación y funcionar como si no existiera, como si eso, cuando es fundamental. Es decir, ¿qué ha solucionado esto? Pues, a mi modo de ver, no ha solucionado nada. Es decir, no se está operando con la altura de miras. Y yo ya sé que hay ministros especiales, que hay otros países que tienen ministros en el Tribunal Constitucional, pues sí que lo sabrá, pero a lo mejor funcionan con otros criterios. Cada país es distinto, tiene unas maneras de funcionar distintas. Aquí ha faltado altura de miras, ha faltado sentido constitucional real. Todo el mundo invoca mucho la Constitución, pero luego la Constitución real, lo que la Constitución quiere realmente, les da exactamente igual. Es cierto que cada magistrado evidentemente tiene su sensibilidad personal, y eso está claro, que sí. Pero por encima de todo juez. Y hombre, puede haber más o menos tendencias generales, pero que de manera que se vote en bloques cerrados, como si fueran 2 grupos políticos en el Parlamento, eso es lo que realmente no debería ocurrir. No debería ser, no. Está previsto, las extracciones era variada, o sea, tal como estaban 4 los elegía el Senado, 4 los elegía el Congreso, 2 el Gobierno, bueno, a todos los elige el Rey, pero los proponían. Sí. 2 el Gobierno y 2 el Consejo General del Poder Judicial. Pues bueno, se buscaban extracciones distintas, buscando que estuvieran ahí los mejores, los que más supieran, gente con sentido de Estado además, es decir, los magistrados constitucionales se diferencian de los normales en que además de interpretar la Constitución tiene que tener sentido de Estado, es decir, qué queremos, qué Estado queremos, porque condicionan mucho. Los primeros tribunales constitucionales hicieron un trabajo increíblemente bueno, o sea, limpiaron toda la legislación anticonstitucional en este país de manera radical y muy bien hecha. Pero poco a poco se ha ido introduciendo el partidismo, la partitocracia. Que la partitocracia es nefasta. La partitocracia es reparto de cromos, estos 2 para mí, estos 2 para ti, y estos salen ya con el marchamo del partido al que pertenece, salen ya marcados de fábrica. Claro, uno se pregunta, por ejemplo,
cuando se produjo todo el tema de la sedición aquella, las protestas en Cataluña, el intento de sedición, yo personalmente tenía la esperanza, y hubo mucha gente, de que ahí están los tribunales y ahí está el Tribunal Constitucional. Y después de los cambios y ver qué pasa en los políticos y tal, ¿volvería a actuar el Tribunal Constitucional igual llegado a otro caso? Esa pregunta no debería llegar ni siquiera a formularse. Efectivamente, no lo sé. Y es una pena que no lo sepa, que tengamos dudas de que sería así. ¿Cómo ves esta situación? El Tribunal Constitucional, ¿cómo ha quedado? Y asuntos importantes, como yo he dicho, por delante. Tendrá muchos más, ¿no? Digo yo. No ya el Tribunal Constitucional, es la justicia en general, es lo que estábamos diciendo antes también del Consejo General del Poder Judicial, es la misma situación. Es decir, si ya de por sí el juez es persona y como tal tiene sus propias convicciones, sus propias ideas, y de hecho entre la propia judicatura pues hay diferentes asociaciones, pero bueno, si fueran los jueces los que se eligieran entre sí y dejáramos de lado pues lo que está ocurriendo, el espectáculo lamentable que se está dando con el Consejo General del Poder Judicial, que en definitiva es una cuestión de cromos, es decir, yo quiero tener 4, yo quiero poner otros 4, en definitiva de lo que se trata es yo quiero dominar una parte más o menos importante del Consejo, quiero dominar una parte del Tribunal Constitucional, y llegamos a situaciones como la que ahora mismo ocurre en el Tribunal Constitucional cuando se eligió al presidente. O sea, está totalmente dividido y, como muy bien ha dicho Andrés, sabemos ante cada una de las situaciones qué es lo que va a votar la mitad que lo apoyó, la mitad que no lo apoyó, y el presidente, pues ya sabemos que es decir, hay una división absoluta en el Tribunal Constitucional, pero también, como digo, en el Consejo, y hay una situación ahora mismo en la justicia que es esa la que se vive, es decir, no se está eligiendo a los jueces por su valía, por su prestigio, por su trayectoria profesional, sino que a la hora de elegirlos y colocarlos en determinados puestos muy relevantes de la carrera judicial, se está valorando mucho más su trayectoria política, su mayor o menor afinidad a un determinado partido u otro, y eso, desde luego, no beneficia en modo alguno a la justicia. Y para terminar, Javier, ¿tú crees que estos asuntos que están por encima, las decisiones que toma el Constitucional, influirán mucho en la campaña electoral? Por cierto, la campaña electoral, que el domingo de la semana que viene estará aquí, bueno, aquí en la región de Murcia entra fuerte la precampaña, Abascal estará en la Plaza de Toros, este viernes, mañana mismo, Alberto Núñez Feijóo estará en Alcantarilla, Irene Montero en el cuartel de Artillería. Por cierto, que su diputada regional, María Marín, sigue diciendo que, insistiendo en el machismo de los jueces murcianos. ¿En este caso son los jueces murcianos los machistas? Sí, claro. Bueno. ¿Crees que incidirán esas decisiones del Tribunal Constitucional mucho en la campaña electoral o no? A ver, en la campaña electoral, sobre todo de cara a las municipales y autonómicas, son decisiones que no tienen tanto calado. De todas formas, todo lo que ha venido ocurriendo en esta legislatura a nivel nacional, lo que nos ha puesto como país, o lo que nos ha supuesto, ha sido caer en picado en términos de calidad democrática. Por un lado tenemos el Poder Judicial, que hemos visto cómo ha sido manoseado y cómo se ha deslegitimado de alguna manera ante los ciudadanos, de manera que va a ser muy difícil restituir esa legitimación. El propio Parlamento, con un poder ejecutivo, con un gobierno que se ha pasado al legislativo por alto y ha legislado básicamente desde la Moncloa o desde los distintos ministerios, llevando leyes como estas de las que hemos estado hablando. Con lo cual, a mí no me preocupa personalmente tanto lo que pueda pasar con el Tribunal Constitucional, fíjate, porque esto van a ser decisiones que no van a ser tan inmediatas, muchas de ellas se van a recurrir van a hacer en un tiempo posterior a las elecciones, que sí podrán tener algunas decisiones de las que tome cierta importancia en las elecciones nacionales, que serán las nacionales serán o finales de diciembre, sí, o puede hacerlas hasta enero. Yo creo que será enero, porque querrá acabar con la presidencia de la Unión Europea, sí, y no en medio de unas elecciones.
Con lo cual, sí, hay cosas que van a ir influyendo, pero yo creo que van a influir más toda la resaca de todo lo que ha ido ocurriendo, tanto con el tema del proceso, como con la ley del solo sí es sí, como con otras muchas leyes, trasvases, etcétera. Todo lo que ha ido ocurriendo va a tener mucha más influencia que posibles decisiones del Tribunal Constitucional. Andrés Martín, mira, me decía un magistrado, un compañero suyo que estaba aquí hace poco, pero a pesar de todo este manoseo, los jueces ponemos sentencias justas y hay órganos superiores para enmendarlas si no fuera así. Efectivamente, así es. Digo que nos quedemos con eso, por lo menos, ¿no? Podemos quedarnos con eso, sí. Pero es que el problema está en que la justicia, si no subsiste la justicia, el Estado de Derecho fracasa absolutamente. Como decía Binding, decía en un tratado suyo, una anécdota que es súper conocida, que Federico de Prusia quería agrandar sus jardines de su palacio y había un molinero que tenía una esquina en un molino y dijo que tenía que tirar el molino. El molino dijo que no, lo llamó a su presencia y dijo, pero ¿usted qué se ha creído? Yo soy Federico, ¿usted quién es? Nadie, al fin y al cabo, murió, el molino lo iba a tirar. El molinero dijo, sí señor, pero todavía quedan jueces en Berlín. Bueno, no es más que una anécdota, pero contada por intelectuales del derecho. Pero es verdad que la degradación de la justicia es tremenda y es una muy mala cosa, muy mala. Veremos a ver si luego, porque claro, esta reforma que quieren hacer ahora de la elección de los jueces estaba en el programa del Partido Popular hace 10 años y no la llevó a cabo nunca, porque al final lo que quieren es repartirse los cromos. Es decir, ahora parece ser que sí va un poco más en serio. Ojalá. Vamos a ver. Andrés, muchas gracias por echarnos una mano. Francisco Javier y José María, ha sido un placer contar con vosotros. Placer. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Gracias, buenas noches.